alguno la quiere más ratito, se les manda el ID. O sea, el link. Compartir pantalla. ¿No se va a dejar grabar esta clase? Sí, estoy grabando, Casen. Ese era lo que, las diapos que estábamos viendo, ¿cierto? Esas diapositivas, que las tenemos todas rayadas. Diapositiva, diapositiva. Le han echado una miradita ustedes para ir viendo, ¿no es cierto? Yo no sé si esta la vimos, sí, la vimos. La clasificación de los cromosomas según la posición del centrómero. ¿Se acuerdan? Sí. Ya. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que si estaba justo al medio del centrómero era metacéntrico? ¿Ya? Si yo en la prueba aparece algún dibujito, ¿no es cierto? Ustedes ven el centrómero nomás dónde está ubicado para clasificarlo. Si está mitimota, metacéntrico. Si está un poquito, ¿no es cierto?, ido hacia arriba el centrómero, submetacéntrico. Y ya se distinguirían brazos cortos, esos brazos largos. ¿Ya? Si es acrocéntrico, está mucho más arriba que el sub. ¿Se fijan? Ahí está el centrómero. Entonces los bracitos cortos son muy cortos y los largos son muy largos. Y el telocéntrico se encuentra en un extremo, el centrómero. ¿Ya? Solo se visualizan los brazos largos, que son estos de aquí. ¿Ya? Ya, entonces, dicho eso, llegamos nosotros a los cariotipos. ¿Ya? Que es una de las preguntas que se les hace en la guía de desarrollo. Parece que vi una niñita que quería entrar. La Coté. La Coté Alarcón, ¿qué otro nombre tiene? María José Ortiz, profe. Ah, pero entra con ese nombre, Ortiz. Acá está. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, de nuevo, compartir pantalla. Ya, íbamos en el cariotipo entonces, ¿no es cierto? Bueno, el cariotipo, ustedes ven ahí, si yo lo hiciera definir el término cariotipo, es la representación, en el ordenamiento de los cromosomas, ¿no es cierto?, de una especie. En este caso, ¿qué especie está siendo mostrada ahí? Fíjense, se ordenan por pares, uno de estos, ¿no es cierto?, es materno, el otro es paterno, y así todas las parejas van siendo, ¿no es cierto?, materno, paterno, materno, paterno. Niños, ¿qué especie está representada en la figura ahí? El ser humano. El ser humano, ¿por qué? Porque tiene, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, hasta aquí son los autosomas. Autosomas, ¿cierto? Todos los cromosomas que dan origen a las partes del cuerpo, al cuerpo. Y solo la pareja número 23, que sería esa, son los cromosomas sexuales. O también se le llama heterocromosomas. Anoten ese punto, heterocromosomas. ¿Ya? Y los autosomas también se les llama autosomas o somáticos. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas parejas de somáticos tenemos? 22. 22, perfecto. ¿Y cuántas parejas de sexuales o heterocromosomas tenemos? Una. Una, perfecto. Dije parejas, ¿no es cierto?
Ya, pero si yo les dijera, ¿cuántos cromosomas somáticos tenemos? No dije parejas. 44. 44, muy bien. ¿Y cuántos cromosomas sexuales tenemos? 2. 2, muy bien. En el caso representado en la figura, ¿sería un varón o una dama? Un varón. Un varón porque dice XY. Lo primero que yo tengo que mirar, ¿no es cierto?, cuando me presentan un cariotipo, es mirarle el último par. Si son los dos del mismo porte, sería una niña, ¿cierto? XX, ¿ya? Y si es uno grande y uno chiquitito, XY. Perfecto. Ya, de nuevo, para arriba. Rodrigo Flores. Y Juanma. ¿Quién es Juanma? Hola, profe. Hola. ¿Cómo es tu apellido? Muñoz. Muñoz. Tienes que ponerte ese nombre para yo saber. Muñoz. ¿Y dónde no está mi lista? Juan, no, está acá. Juan Manuel, perdón. Ya, Rodrigo Flores. Rodrigo se había salido porque ya lo tenía. De repente se salen. Ya, entonces, todo de nuevo. Ya, también, chiquillos, toman en cuenta para poder hacer un cariotipo, los ordenan, ¿no es cierto?, de mayor porte a menor porte, ¿ya? Siendo la pareja 21 y 22 los más chiquititos. ¿Se fijan? No contando el I, por supuesto, que es chico también. Pero los más pequeñitos de los autosomas sería la pareja número 21 y 22, ¿ya? Y son los únicos que tienen satélite. ¿Saben lo que es un satélite? Son unas como antenitas que tienen ahí en los bracitos, ¿ya? Ese es el satélite. Entonces, el cariotipo, ¿no es cierto?, se ordenan por número, por forma, por tamaño, ¿ya? Y a uno, ¿qué podemos ver en este cariotipo? El sexo. ¿Qué otra cosa? Si no presenta ninguna enfermedad o algo así. Una enfermedad. Correcto. A ver, pero, por ejemplo, enfermedad de tipo numérica, ¿ya? Por ejemplo, algún síndrome que tenga que ver con el número de cromosomas. Yo no puedo saber si esta persona, ¿no es cierto?, al mirar este cariotipo, es albina, por ejemplo. Eso no me permite ver esa enfermedad, ¿ya? Sería una prueba, no al ojo, sería una prueba bioquímica que me dijera que esta persona es albina, pero así mirarlo al ojo en una fotografía, yo lo primero que tengo que ver, ¿no es cierto?, el sexo. Segundo, ver si todas estas parejitas, ¿no es cierto?, están de a dos, como parejas. Si en una pareja hubiesen 3, ahí yo tengo que poner ojo, ¿no es cierto?, porque es un síndrome, ¿ya? Eso puedo ver, una falla numérica, ¿ya? Que eso me va a decir, ¿no es cierto?, depende. Si es en el 21, por ejemplo, ¿ya? Aquí, esto sería síndrome de Down, ¿ya? Si es en el 21. Si, por ejemplo, fuera en el, ¿cuánto se llama? En el 13, fíjense, el 13 está aquí, lo voy a subrayar ahí. El 13 es un síndrome, que significa, se los tengo aquí en la prueba, o sea, ¿cómo se llama? En la guía, ¿ya? Ese síndrome va a ser, a ver, voy a dibujar espérame, ¿dónde?
Están estos niños, aquí. Si fuera el 13, fíjate bien, aquí en vez de 2 hubiesen 3, en el supuesto caso que hubieran 3, otra pareja aquí, ¿ya? Si es, vayan anotando, chiquillos, si es en el 13, a ver, empecemos de arriba. Si es en el 5, pero ahí no, a ver, falla en el 5 entonces. Si es en el 5, ahí no van a pillar 3 ustedes, van a pillar 2, pero al 5 le va a faltar un pedacito, ¿ya? Falta un pedazo. En el brazo largo, ¿ya? Le va a faltar un pedacito. A eso se le llama deleción, ¿ya? Y va a tener la persona un síndrome que se llama Cri-du-Chat, ¿ya? Que llora, ya voy a dar de qué se trata, pero por ahora que llora como un gato, maullido de gato se le llama también, ¿ya? Imagínate el escuchar un niño que llora con ese síndrome, escuchar un gato gritando todo el día, ¿ya? Y por faltarle un pedacito en el brazo largo del cromosoma 5. Este no es por trisomía. ¿Estamos? ¿Anotaron, verdad? Ahora nos vamos a ir al 13. Esta es una trisomía, porque hay 3 en vez de 2. Trisomía 13. Ya. Si tiene una trisomía 13, esa es una malformación y se llama síndrome de Patau. ¿Ya? ¿Qué significa? Que va a tener deformación en su cerebro, en su cara, los ojitos, ¿no es cierto?, van a ir como hacia adentro, la nariz le va a salir por la frente, es tremendo de mal formado, ¿ya? Estos niños duran muy poco. Apaguen el micrófono. Ya, después me voy al 18. Si hay una trisomía en el 18, ¿ya? Trisomía 18, la están anotando, ¿verdad? Eso se llama Sí. síndrome Edward. ¿Ya? Edward. Tienen muchas también, ¿no es cierto? Tú al mirar un niño Edward te das cuenta en la carita. Todos tienen la misma carita, ¿ya? Bajo peso al nacer, un cráneo muy pequeñito, defectos en los órganos intestinales, en los ojos, los ojitos de ellos son muy separados. Defectos renales, desviación de los dedos, tienen muchas cosas, ¿ya? Y él se los voy a mostrar en persona, digamos, o sea, en foto. ¿Cuál otro me falta? El 21, trisomía 21. Ahí este era, si hay 3 aquí, este síndrome de Down. ¿Ya? ¿Se fijan? Todos estos niñitos que tienen trisomía, ¿cuántos somáticos van a tener, chiquillos? ¿Mm? ¿Cuántos cromosomas somáticos? Los que tienen trisomías. 47. 47 en total, pero van a tener, ¿no es cierto?, 45 somáticos, más los 2 sexuales sería 47 en total. Muy bien, ¿ya? Pero yo estaba preguntando por los somáticos, de aquí para atrás, de ahí para atrás, ¿ya? Esos son los síndromes que vamos a estudiar nosotros, ¿ya? Cuando le falta un pedacito al cromosoma 5, ¿cómo se llama el síndrome? Por una delección, el maullido de gato o Cri-du-Chat, ¿no es cierto? Cuando tiene trisomía 13, Patau. Cuando tiene trisomía 18, Edward. Y cuando tiene trisomía 21, Down. ¿Ya?
Después vamos a ver las trisomías en los sexuales, que hay algunos que no tienen 2, tienen 3, o bien les falta 1. ¿Ya? ¿Anotaron para cambiarla? Sí, profe. Ya, perfecto. Después les vamos a seguir. Ya. Bueno, ahí hay otro, ¿no es cierto?, cariotipo, 2n igual 46, que es de la especie humana, ¿ya? Todos están de a pares, está todo ok, no hay ninguno con 3, ¿cierto? Ni una pareja, pero esa es una mujer o hombre. Una niña. Mujer. Una niña, porque tiene los 2 iguales, ¿no es cierto? En la pareja número 23 que corresponde a ese. Muy bien. Y todos los otros están ok. Ahí ven ustedes, ¿no es cierto?, que han sido clasificados por el tamaño, ¿ya? Y en grupos también, pues. Hay grupos, por ejemplo, que yo se los tengo en la guía, así que ahí los vamos a ver. De la A a la G, los clasifican en grupos también, ¿ya? Bien. El sexo de las personas, ahí está lo mismo que dijimos antes, un varón, en el primero, ¿no es cierto? Varón y una niña, ¿ya? Eso es fácil mirarlo. Tampoco tiene defectos, síndrome. ¿Cómo escribir los cariotipos? El cariotipo de una mujer normal, ¿no es cierto?, sería 44 más XX, ¿ya? En total da 46. Cariotipo de un hombre normal, 44 más XY, ahí da los 46. Los autosomas son todos los que no son sexuales, los 44 que se refiere. Ya. Las células sexuales, ya las vimos, ¿no es cierto? Las células somáticas, así que me voy a saltar esa porque es muy fácil estudiarla. Las somáticas, todas las células somáticas que uno le llama, que no es lo mismo que cromosomas somáticos, ¿ya? Células, tenemos 2 tipos de células en nuestro cuerpo, así desde el punto de vista, ¿no es cierto?, diploide y haploide, ¿ya? Estos son tipos de células de acuerdo a la ploidía, se llama, ¿ya? Ploidía. Tenemos células somáticas que son diploides, o sea, todas las células de nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, van a tener 2 juegos de cromosomas, uno que viene del padre y otro de la madre, y se escribe 2n igual 46, ¿ya? Llámese de la piel, del intestino, del páncreas, del hígado, de donde saquen una célula de tu cuerpo va a tener esta dotación de cromosomas, 2n igual 46, ¿ya? Pero el otro tipo son las células sexuales, que son haploides. Tienen un solo juego de cromosomas, uno del padre o de la madre, ¿ya? Y estas se escriben n igual 23. ¿Y cuáles son estas? Los gametos. Es decir, óvulos o espermios. ¿Ya? Esas son las únicas células sexuales que tenemos que son haploides, N nomás, igual 23. Diploide, 2N igual 46. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Los cromosomas homólogos, ¿cómo los definimos nosotros, los homólogos? Cromosomas que contienen los mismos genes, misma forma y tamaño, ¿ya? Esos son los homólogos. Este es un cromosoma homólogo, niños. ¿Ya? Este cromosoma es homólogo con este. Van a tener los mismos genes, la misma forma y el mismo tamaño. ¿Ya? Las células con cromosomas homólogos se llaman diploides.
No confundir, aquí está la diferencia, cromosomas sexuales con células sexuales. Los cromosomas sexuales son X e Y, y las células sexuales ovocito y espermatocito, o espermatozoide, ¿ya? Los cromosomas sexuales X e Y, células sexuales ovocito y esperma. Y aquí, cuando el ADN, ¿no es cierto?, se ha replicado mal, ocurren mutaciones. Miren, ¿qué es? Un perro con cara de gallo, con cabeza de gallo, ¿ya? Entonces, cuando el ADN, ¿dónde pudo haber ocurrido esa falla? Primero, si falla en la etapa S de la interfase. En S de la interfase. ¿Ya? Cuando el ADN, este es el ciclo celular. Este va a ser G1, este va a ser S, este va a ser G2 y este va a ser la mitosis. Ese es el ciclo completo, ¿ya? En la etapa S, el ADN se replica o duplica. ¿Y por qué se replica aquí? Para asegurar que la mitosis va a dar origen a dos células iguales, con la misma cantidad de ADN que la original. Esa es la razón. Entonces, fíjense, cuando se está replicando el ADN, este ADN tiene que abrirse. A ver, voy a hacer una hebra. Para poder replicarse, este ADN se tuvo que abrir ahí, ¿sí o no? Se abrió. Y cada uno de estos va a dar origen a una cadena nueva. Esta hebra va a dar origen a otra cadena nueva. Por lo tanto, aquí, ¿no es cierto?, se duplica. ¿Ya? Ahora, en esta duplicación o replicación, que es lo mismo, puede, ¿no es cierto?, que se hayan metido, por ejemplo, si era la A, le correspondía a la T, ¿verdad? Pero ponle que se puso una G. Esa es una mutación. ¿Se entiende, niños? Entonces, ahí pudo haber ocurrido, ¿no es cierto?, una mutación porque se pusieron las bases mal, ¿ya? Entonces, generalmente siempre hay enzimas que están revisando este proceso. Por lo tanto, si una base se puso mal, hay unas enzimas, ¿no es cierto?, una ADN polimerasa 3 que se llama, que va a sacar el nucleótido malo y lo va a cambiar por el que le corresponde. ¿Ya? Se van a reparar los errores en G2. Se reparan errores. ¿Ya? Porque de lo contrario, si no se reparan esos errores, no va a pasar a la fase M a dividirse la célula. Ahora, mientras más dure la etapa G2, obvio que más errores habían en el ADN. ¿Ya? Y a esos errores uno le llama mutaciones. Bueno, hay errores que se pasan a toda la maquinaria, ¿no es cierto?, enzimática. Y por eso vamos a ver los síndromes. ¿Ya? Errores pequeños son reparados, pero errores grandes, sigue la célula multiplicándose nomás. Como que pasó pasó todas las barreras de revisión. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, la etapa S es muy probable porque cuando se abren las hebras de ADN quedan al desnudo, se dice, porque el ADN está acostumbrado a estar, ¿no es cierto?, en forma helicoidal y enrollado, generalmente está enrolladito en las proteínas que se enrollan. Entonces, si queda abierta la hebra,
obvio que la va a atacar, ¿no es cierto?, agentes mutágenos. ¿Qué agente mutágeno conocen ustedes que produce mutación en el ADN? La radiación. La radiación. ¿Qué más? Los rayos ultravioleta, agentes biológicos como los virus, las bacterias, ¿cierto? La alimentación en algunos casos, en fin, muchos. Y aquí llegamos a los tipos de mutaciones, ¿ya? Eso ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Cuando era génica, cuando era estructural y cuando es numérica, ¿ya? Vamos a ver las génicas primero. Transición, transversión. Cuando una púrica se cambia por púrica. Cuando una púrica se cambia por pirimídica, en el caso de la transversión. Y cuando es problema de nucleótidos, se pueden adicionar nucleótidos, como en el caso aquí, ¿no es cierto?, se adicionó la T, ya es una mutación, y la delección cuando se pierden nucleótidos. Aquí estaba la A y en la A normal no aparece, por lo tanto se perdió, ¿ya? Lo que le pasaba, ¿se acuerdan al cromosoma 5? Se perdía un trozo, por lo tanto se pierden bases. Y aquí están los ejemplos, ¿ya? Cuando es una inserción, cuando es una transversión y cuando es una delección. Se inserta, se cambia y se saca de elección. Y las estructurales cuando se delección, pérdida de un... Siempre una delección, chiquillos, va a ser una pérdida de un segmento importante del cromosoma. ¿Ya? Se duplica cuando se repite un trozo del segmento. Inversión, cuando este se pone en forma invertida. Y translocación, cuando el segmento se encuentra en un cromosoma no homólogo, o sea, suponte, es un segmento, ¿no es cierto?, que va a intercambiar el 5, ponle, con el 20, ¿ya? No homólogos. Esa es una translocación. Y aquí están los dibujitos para que ustedes los vean, ¿no es cierto? Está todo explicadito ahí, vean las letras y se van a dar cuenta qué tipo es. Si yo les presento, por ejemplo, a ver, analicemos este. Miren el cromosoma. A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, B, C. ¿Qué se duplicó ahí? ¿Qué trozo? ¿Mm? BC. La parte BC. En la parte BC. ¿Se fijan? Ahí se duplicó. La inversión paracéntrica. ¿Cuándo va a ser paracéntrica? Cuando ese se invierte antes del centrómero. Ese es mi punto de referencia, el centrómero. Es paracéntrica cuando la inversión BCD era lo normal y aquí se puso BCV. Se invirtió, ¿no es cierto?, pero antes del centrómero. ¿Ya? Y así sucesivamente. Ya, y las numéricas, esas son las más terribles porque hay un número, o sea, hay un cromosoma de más o de menos. ¿Ya? ¿Cuándo va a ser? A ver, si falla el número de cromosomas, ¿no es cierto?, si afecta al número completo de cromosomas, sería una euploidía. ¿Ya? Ya no sería 2N, sería 3N, 4N, ya eso es otra cosa. ¿Ya? Pero en los humanos se dan las aneuploidías, que significa una parte del juego cromosómico. El cigoto presenta un cromosoma de más o de menos, lo que le indicaba yo en el cariotipo. ¿Cuándo va a ser monosomía? Cuando falta un cromosoma de la pareja de homólogos. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, Turner. Vamos a ver ese síndrome. Monosomía significa, ¿no es cierto?, que le va a faltar uno en el sexual. Por ejemplo, en vez de tener 2, porque es una mujer,
Turner es una niña, por lo tanto, en vez de tener 2X, va a tener una sola. Le va a faltar uno de los dos, ¿ya? Una trisomía, en vez de 2, que son lo normal que tengamos, ¿no es cierto?, emparejados, va a haber 3, como en el caso, ¿no es cierto?, del 13, el 18 y el 21. Si es en el 21, hablo de Down, ¿ya? Y tetrasomía, 4 cromosomas en lugar de 2, que también se da en los humanos, ¿ya? Ya vamos a ver esos síndromes. Bueno, el síndrome de Down, características, dice variables grados de retraso mental, hay de unos bien lejos de lo normal y otros muy cerca de lo normal, ¿ya? Baja estatura, problemas cardíacos, son susceptibles a infecciones, susceptibles a desarrollar cáncer, promedio de vida 30 años, pero hay niños que pasan esos 30 años, yo conozco uno como de 60 años, depende de los cuidados, ¿no es cierto?, depende de las enfermedades que ha tenido. Casi todos tienen problemas cardíacos y problemas al hígado, ¿ya? Su lengua larga. En la mano, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, varias rayas en la palma de la mano. Mírense su mano, varias rayas, ¿cierto? Ellos tienen una sola. ¿Nunca se han dado cuenta de eso? Una sola. Ya, ¿y dónde está la falla? Fíjense, en el Down. Este es un cariotipo, una persona normal. Este va a ser normal, ¿ya? Pero nos vamos al par 21, ¿y qué va a pasar ahí, niños? En el síndrome de Down. En vez de haber 2, miren el 21 aquí. Hay 2, acá hay 3. Esa es la trisomía 21. ¿Ya? Perfecto. Trisomía 21. Vamos al síndrome de Turner. ¿Ya? El síndrome de Turner, fíjense, ¿dónde está el problema? ¿En los autosomas o en el cromosoma sexual? En el cromosoma sexual. Ya, hay uno solo X, ¿no es cierto? Falta el otro X. Por lo tanto, el cariotipo de esta niñita va a ser 45, ¿cierto? Y la falla va a estar en un solo X porque no tiene el otro. Así se escribiría, 45X. O X0, algunos autores ponen 45,X0, indicando que no tiene. ¿Ya? ¿Perfecto? Ya. Ahora, ¿cuáles son las características de esta niñita? Fíjense, no, cuando es puber, ¿no es cierto?, en la pubertad, no le llega la menstruación. Tiene ovarios, gónadas, útero, todo rudimentario, como niña, chica, ¿ya? Si no le llega la menstruación y tiene las gónadas, ¿no es cierto?, como una niña, obvio que es estéril, ¿ya? Tiene características faciales, cuellito corto, problemas en el corazón, problemas en los riñones, tiene los dedos medios doblados, y es una niña por el hecho de tener, aunque sea una X, es una niña, ¿ya? Tiene hartos problemas, osteoporosis, eso significa esos puntitos ahí. Tiene problemas, les dije, los dientes también, no se desarrollan con normalidad, ¿ya? Daño auditivo, escoliosis, todo eso es síndrome de Turner. Luego Klinefelter, fíjense, esto es 3 cromosomas, ¿no es cierto?, en vez de 2. Tiene 2X, este es una X y un Y en los cromosomas sexuales, ¿ya? Entonces, este no es problema de autosomas, los autosomas están todos emparejados bien, sino que tiene un cromosoma sexual de más, ¿ya? Un X de más. Y por el hecho de tener un Y, es un hombre.
Ustedes lo ven ahí, ¿no es cierto?, con la facha más o menos física de una mujer. Y la verdad es que es así. Tiene, ¿no es cierto?, la grasita abdominal que nos crece a las mujeres, ¿ya? Tiene ginecomastia. ¿Qué significa eso? Que le crecen sus pechugas. Y es un hombre, ¿ya? No tiene barba, ni bigote, pelo, muy poco, porque no sus testículos, tiene pene, pero un pene chiquitito, no produce sus testículos testosterona, por lo tanto no va a tener tanto desarrollo muscular, ¿no es cierto?, ni tanto pelo, ¿ya? Si ustedes lo ven, es como una mujer que tiene órganos sexuales, ¿no es cierto?, masculinos, pero muy poco desarrollado. ¿Mm? Imagínate, y crecen, la otra característica, chiquillos, de Klinefelter, que crecen más de 2 metros, son muy altos, ¿ya? Comparado con el promedio de los varones, este es un varón muy alto. ¿Se imaginan las burlas que estos niños recibirán en el colegio? Y nada que hacer porque es una falla, ¿no es cierto?, genética, o sea, no le pueden arreglar nada físico. Bueno, a lo mejor, ¿no es cierto?, darle hormonas masculinas para que salga pelo, no sé, algo así. Son tratados con hormonas, en este caso testosterona, para que no sea tan notoria las características femeninas que tiene, ¿ya? Tiene caderas, mira, las caderas son igual que una mujer, anchas. ¿Vamos entendiendo bien, niños? Sí, profe. Ya. Vamos al patau ahora. En el cromosoma 13, ¿cierto? Patau. Ya. Fíjense, bueno, aquí se nota poco en realidad, pero la mayoría de estos niños chiquillos, la naricita le sale por ahí, por la frente. Si es que tienen los ojitos, van a ir hacia el centro, bien al centro, y tienen estrabismo, problemas, ¿no es cierto?, con, ahí está el número 13, ¿no es cierto?, en vez de haber 2 hay 3. Tienen problemas, malformaciones en su cerebro chiquitito, anomalías oculares, polidactilia, tienen más de 5 dedos en sus manitos o pies, ¿ya? Cardiopatía, un retraso psicomotor grave. Estos niñitos son tan deformes su carita que duran muy poco, muy poco. Imagínate tener una nariz aquí, en la frente, labio leporino, no se pueden alimentar, es una, no sé, que lleguen a 3 meses de vida ya es mucho, ¿ya? Ellos mueren muy a temprana edad, si es que logran nacer con vida, ¿ya? Pero eso es un síndrome muy, muy defectuoso, de muchas malformaciones. Ese en el 13. Y el Edward, aparentemente tú ves una guaguita, ¿no es cierto?, como sanita, ¿ya? Pero el Edward en el 18, aquí está la falla. En vez de haber 2 hay 3, ¿está? Indicando el 18. Bajo peso al nacer, cráneo pequeño, defecto en órganos intestinales, ojo, nariz separados, defectos renales, desviación en los deditos, ¿ya? Tiene los dedos no como nosotros, sino que se desvían para cualquier ángulo. Ese es Edward. Estos viven un poquito más. Ya, entonces, terminando con eso. ¿Qué les pareció, niño? Excelente. Interesante. Qué bueno. Interesante, qué bueno. A ver. Guía práctica. Ya, vamos. ¿Alcanzan a verla? ¿La guía?
Díganme por fin, porque vamos a empezar a desarrollarla. No, profe, no se ve. No se No ve. se ve, entonces no estoy compartiendo. Ya, espérenme un segundo. Ahí sí, compartir. ¿Ahí? Sí. ¿Ahí sí? Ya, perfecto. Esa es la guía que le subí en la página y se la mandé a la Claudita por si alguien la quiere impresa, pero es cortita. Son 22, muchas de las cosas que ya hablamos están aquí en la guía, es como un cuestionario. Yo se los tengo hecho aquí para que ustedes, vamos, ya, la 1. Fíjense bien en la 1, dice, ¿cuáles son las características estructurales del ADN que permiten la transmisión de la información genética? ¿Qué me podrían decir de todo lo que aprendieron? Que va en forma de hebras, o sea, Ya, muy bien, que tiene 2 hebras, ¿ya? Y esa forma, ya, vayan anotando ustedes la respuesta, pues. Ya, primero, características estructurales del ADN. Tiene 2 hebras, ¿ya? Tiene forma helicoidal, ¿cierto? Es una molécula que contiene la información genética de la célula. Vayan anotando, ¿cierto? El ADN está ahí metida toda la información genética de la célula y regula todos los procesos de la célula, ¿ya? No se mueve una hoja sin que el ADN lo sepa o mande, ¿ya? Ahí está, es el gran jefe. ¿Qué otra cosa podríamos decir de las características estructurales? Que sus unidades básicas, ¿cuáles son? La unidad más chiquitita para formar ADN, ¿cuál sería? El ¿Cromatina? nucleótido. No, el nucleótido. El nucleótido, ¿ya? Unidad básica es el nucleótido. ¿Y el nucleótido por qué está formado? ¿Mm? El nucleótido está formado por por... cromatina, algo así. No, espérate, nucleótido. Está formado por una base nitrogenada, ¿se acuerdan? Un grupo fosfato y un azúcar de 5 carbones. El azúcar Desoxirribosa, muy bien. El azúcar se llama desoxirribosa. ¿Estamos? Sí, Esa es profe. la formación. Ya, perfecto. Entonces, con eso quedamos perfecto en la 1. La 2. ¿Qué es un gen? Un gen es un pequeño segmento de ADN. Ese es un gen, ¿ya? Cuando yo les dibujo un cromosoma, a ver, ahí les dibujé un cromosoma homólogo. Esas bandas que tiene aquí el cromosoma son los genes. Ese es un gen, un trozo de ADN, un segmento pequeño de ADN. Así se define, ¿ya? Que determina, ¿no es cierto?, características heredables en un ser vivo. ¿Ya? El gen determina, ¿no es cierto?, qué tipo de proteína se va a formar. O sea, el gen determina el tipo de proteína que se va a formar. ¿Ya? Ahora hay que diferenciarlo de genoma. ¿Estamos bien? Genoma sería todo el material genético que posee un organismo. ¿Ya? Es todo. Gen es un trozo de ese todo. ¿Se fijan?
Ponga la definición de genoma entonces, a pesar que no está ahí, pero para hacer la aclaración, todo el material genético que posee un organismo es genoma, el cual varía de una especie a otra, ¿cierto? El genoma varía de una especie a otra. Entonces, ¿qué era el genoma? El conjunto de material genético que posee un organismo. Es todo el material genético que posee un organismo en el fondo, que varía de una especie a otra. ¿Ya? Pregunta número 3. ¿Cuáles son las características de la estructura de un gen humano? Lo primero que tenemos que decir que hay 30.000 genes en cada célula del cuerpo humano. Se creía que habían 100.000, pero con el, ¿cuánto se llama? El descifrar el genoma humano, se vio que habían cerca de 30.000 genes. Tenemos, ¿no es cierto?, en cada célula del cuerpo humano. ¿Y dónde están localizados? En las hebras de ADN de los cromosomas. En el ADN de los cromosomas. ¿Ya? Esos 30.000 genes se localizan en el ADN de los cromosomas. Ya, y aquí aquí les voy a hacer un cromosoma. Uno solo, no un homólogo. ¿Ya? Si yo digo ese cromosoma, ese es el gen, ¿cierto? Gen. Pero ahora lo voy a comparar con un homólogo. Le voy a hacer aquí el bracito al homólogo. ¿Ya? Ahí, frente a frente, va a tener, ¿no es cierto?, alelo. O sea, por ejemplo, este cromosoma homólogo va a tener el gen, por ejemplo, que sea el color de ojos. ¿Ya? Aquí va a ser, a lo mejor, ¿no es cierto?, el color de ojos con su homólogo va a ser diferente el color, pero lo va a tener en la misma posición. ¿Se fijan? Por ejemplo, este va a ser café y este va a ser celeste. ¿Ya? Pero el color de ojo, el rasgo, lo van a tener en la misma posición. A lo mejor uno va a ser dominante, por eso le puse C mayúscula, el otro va a ser recesivo. ¿Ya? Y ahí con eso que digamos... Profe, ¿qué es alelo? Alelo es el que, a ver, el gen que tienen los cromosomas homólogos uno frente al otro. Ese es el alelo. Son, en el fondo, un alelo viene a ser manifestaciones diferentes para un mismo gen. Cuando vimos, o sea, cuando ustedes en segundo medio vieron genética, ¿no es cierto?, vieron que habían 3 posibilidades. ¿Sí o no? Homocigoto dominante, heterocigoto y homocigoto recesivo. ¿Se acuerdan de eso? Ya, aquí el alelo de A es la A mayúscula. El alelo de A es la A minúscula. Esas posibilidades existen. Y el alelo de A minúscula es A minúscula. ¿Ya? El que está al lado es su alelo. Nunca van a estar solos.
Siempre van a estar de a dos. Para que se manifieste, tienen que estar de los dos. Ese es el gen. Ya, la 4. ¿Cómo está organizado el genoma humano? ¿Cómo está organizado? Eso lo tienes más que fresquito, porque ahora viene, ¿no es cierto?, lo que me había dicho tu compañerita de la cromatina, los nucleosomas, los bucles y los cromosomas. ¿Se acuerdan de eso? Esta es la respuesta de la 4. Primero es la cromatina. ¿Se acuerdan? Luego vendría, cuando ya se enrolló en las histonas, que eran las proteínas, se pasa a llamar nucleosoma. Luego, bucles. Y después de los bucles vienen los cromosomas. Cuando los bucles se enrollan más todavía, forman los cromosomas. ¿Ya? Entonces. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y eso tiene, ese proceso que usted dijo recién, tiene algún nombre? Sí, por organización del ADN en el genoma. Okay. Estoy contestando la 4. Sí, sí. ¿Cómo se organiza el ADN en el genoma humano en el fondo? Profe, tengo una duda. Y la cromatina es ADN más proteínas. Profe. Sí, cuénteme. ¿Los 30.000 genes están en todos los pares de los cromosomas o solo en cada cromosoma? No, pues están los 30.000 genes, están en todos los 46. En los 46. ¿Ya? Por eso si a ti te sacan una célula de cualquier parte de tu cuerpo, van a encontrar, ¿no es cierto? Si los sumaran, van a encontrar en el núcleo cuántos cromosomas tiene una célula de la piel. 46, ¿sí o no? Y en esos 46 van a estar estos 30.000 genes. A eso se refiere. Ya, vamos a la 5. ¿Qué aspectos de la estructura del ADN contribuyen a la conservación de la información genética de generación en generación de las divisiones celulares? Ya, ¿cuál es la respuesta de eso? Voy a borrar esto. Y aquí voy a responder la 5. ¿Ya? A ver. En el ciclo celular, esta es la respuesta. En el ciclo celular, ¿cierto? Va a ocurrir, acuérdense que el ciclo celular, en la etapa S del ciclo celular, ¿cierto? ¿Qué ocurría, chiquillo? La división celular. No, en la etapa S. O era la replicación del ADN. Eso sí que sí. La replicación del ADN, ¿cierto? Ya, ustedes dirán, ¿para qué se replica? Se replica para que en la mitosis, ¿cierto? Como el resultado de la mitosis es tener dos células hijas iguales, es repartir equitativamente, ¿no es cierto?, eso que se replicó a cada célula hija. ¿Se entendió? Si el ADN, suponte, por decir un caso, si tenía yo 46 cromosomas simples, 46, en la etapa S, ¿cuántos van a quedar si se replicaron?
¿cuántos cromosomas, hebritas de cromosomas voy a tener? Tenía 46 de estas hebritas. Si se replicó, ¿cuánto me va a quedar? ¿Cuántas hebritas? Chiquillos, 46 el doble. 92. 92 hebras, ¿cierto? Entonces, cuando ocurre la mitosis, a cada célula le va a entregar 46 hebras. 46 hebras. ¿Qué es lo que tiene la especie humana? 46 cromosomas cada una. ¿Se fijan? Ahí se replica. Esa es la, digamos, la contribución que hace la replicación del ADN en la etapa S del ciclo celular. ¿Ya? ¿Para qué se replica? Para asegurar que en la mitosis las dos células hijas tengan la misma cantidad de cromosomas que la célula madre. Esa es la función que tiene. Y esas pasarán de generación en generación. ¿Ya? Esa es la respuesta de esa. Ya, la 6. ¿Cómo ocurre la síntesis de ADN? Voy a borrar para arriba ahora, para arriba. En el fondo te están preguntando cómo ocurre la replicación, ¿cierto? Síntesis de ADN. Ya, lo primero que yo tengo que saber, ¿no es cierto?, que la síntesis de ADN ocurre en el núcleo celular, ¿ya? Lo primero. Entonces, ocurre en el núcleo celular, ¿ya? Y es un proceso enzimático. Enzimático, ¿ya? Es un proceso enzimático. ¿Qué más te digo? Luego, te voy a decir a dónde continúo, a ver. Voy a continuar acá. Es un proceso enzimático. Todas las enzimas que aquí participan, chiquillos, son las siguientes. Las voy a deletrear. La ADN primasa. La ADN polimerasa. Tres romanos. La helicasa. Otra enzima. La topoisomerasa. La ADN polimerasa 1. Uno romano. La ligasa. Y las proteínas que se les llama SSB, con este sigla, ¿ya? Todas esas enzimas tienen que ver con la replicación del ADN cuando se sintetiza el ADN, ¿ya? Una se encarga, ¿no es cierto?, por ejemplo, la helicasa. A ver, la ADN polimerasa coloca los nucleótidos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les hablé que el ADN se abría para poder replicarse? Entonces, la ADN polimerasa 3 va colocando los nucleótidos. Si en la hebra antigua era A, la polimerasa, ¿qué pone?
si era adenina en la hebra antigua, ¿qué pone en la hebra que está fabricando nueva? Si era A, ¿qué pondrá? Timina. Timina, ¿cierto? Si era C, G, y así sucesivamente. Coloca los nucleótidos y repara errores. Errores, si se equivocaron las bases, ella misma los va, ¿no es cierto?, sacando y poniendo la que corresponde, ¿ya? La helicasa, fíjense lo que hace la helicasa, abre el ADN para que se pueda replicar, abre las hebras. La topoisomerasa, esta tiene que ver también con la abertura, que no esté tan tenso cuando está, ¿no es cierto?, enrollado el ADN, baja la tensión de las hebras, que no estén tan tirantes. ¿Ya? La ADN polimerasa 1, esta tiene que ver con degrada el cebador, se llama, un cebador de ARN, ARN. ¿Qué significa un cebador? Un cebador es donde se pone, ¿no es cierto?, el punto de partida para que el ADN polimerasa empiece a colocar los nucleótidos. ¿Ya? El punto de partida. La ligasa une los trozos de nucleótidos. Ligar es unir para hacer una sola hebra, porque la hebra de abajo, chiquillos, se va haciendo de a pedacito, entonces tiene que haber una enzima que los vaya uniendo, ¿ya? Y las proteínas SSB, estas tienen que ver con la estabilización de la cadena. Estabilización de la cadena de ADN. Y la ADN primasa que me faltó aquí, coloca el cebador, para que sepa, ¿no es cierto?, dónde empezar la ADN polimerasa 2. Coloque el cebador de ARN. ¿Ya? ¿Estamos bien, niños? Sí. Ya. Les adelanté bastante pega, o a ustedes les va a quedar a ver, les va a quedar, quedamos en las 6, ¿cierto? Les va a quedar todo el resto, pero muchas de las cosas que dijimos están en las diapositivas, así que de ahí las sacan, ¿ya? Les va a quedar un poquito de trabajo. Oye, la próxima semana, si Dios quiere, sería la evaluación formativa, ¿ya? Terminen el compromiso de ustedes en este minuto, es terminar la guía de trabajo. Yo le adelanté hasta las 6, ¿sí? ¿Usted lo va a subir como tarea? Como tarea, la subí como tarea, ¿ya? Ah, ya. Bueno. Está la guía. Entonces ustedes la terminan y podría, mira, si tengo tiempo, no me comprometo, sí, de subirles para que ustedes vean los resultados de algunas, ¿ya? Por ejemplo, en la 20, ¿qué significa? Las características, cuando les pido características fenotípicas de Turner y Klinefelter, es todo lo que vimos fenotípicamente de este síndrome, que están en las diapositivas, así que de ahí sacan eso. ¿Ya? Profe, Cuénteme. va a ver la grabación después, ¿verdad? Sí, sí. Okay. En un ratito más se las enviamos, ¿ya? Ya, pues niños, ha sido un gusto, terminen la guía porque toda esta materia va a entrar y lo espero en la prueba, conéctense a tiempo el
Sean bien puntuales, ¿ya? Yo felicito a los que siempre llegan antes. Así que ha sido un placer, que estén muy bien, cuídense mucho. Usted igual, profe. Ya, Chao, profe, que estén cuídese. bien. Chao, igual. Chao, profe. Chao. Ok.